Y pues vamos a continuar con lo que estábamos viendo, ¿no? Nos quedamos viendo matrices. Definimos nuestras operaciones elementales, nuestras matrices elementales y nos quedamos, bueno, quedamos que íbamos a ver un teorema. Entonces, ese teorema dice, sea A una matriz de n por m con coeficientes en el campo. Eh, Listo. Si B también Claro, matriz. Ajá. creo que la cámara no alcanza a ver todo lo que pones. Yo lo estoy O viendo no sé si todo. se... Tal Ujú. vez tienes abierto el chat. Sí, ya, ya, gracias. De nada. Eh, si B también es una matriz eh, de n por m con coeficientes en el campo, tal que eh, es producto o se obtiene de aplicar una operación elemental. Acuérdense que las estamos trabajando sobre los renglones. A, donde E es la matriz elemental asociada, se tiene que, pues B va a ser igual a E por A, ¿no? Ah, se desenfoca. Tengo un segundo. O sea, el teorema nos dice que dada una matriz, si nosotros tenemos otra tal que es resultado de aplicar nuestra eh, operación elemental, ¿por qué se desenfoca tanto? Tenemos una matriz que se obtiene de aplicar una operación elemental a otra matriz. Y si nosotros tenemos nuestra matriz elemental asociada, entonces, pues básicamente te dice que cualquier matriz la vamos a poder ver como una matriz elemental multiplicada por la izquierda a otra matriz. ¿Sí? Es muy importante que sea por la izquierda, porque estamos hablando por renglones. Cuando hablemos de columnas, vamos a tener que el producto se hace por la derecha. Pero mientras aquí es importante tener que se hace la multiplicación por la izquierda. ¿Sí? A la hora de la práctica, pues no nos ponemos a sacar matrices elementales y a estarla multiplicando por la izquierda. Pero es importante que se sepa. Entonces, demostración. Tenemos que abordar por casos porque tenemos tres matrices elementales. Entonces, caso uno. Supongamos que B es resultado de intercambiar el renglón P y Q. Ahora pues sea nuestra matriz elemental. Entonces, ¿qué pasa cuando hago el producto?
Acuérdense que esta matriz elemental es la matriz identidad, pero intercambiando al renglón P y al renglón Q. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, el producto solo afecta pues al renglón P y Q. Justamente por eso, ¿no? Porque como son los únicos que intercambiamos, los demás a hacer el producto se mantienen de la misma forma. Entonces solo se verán afectados estos dos renglones que intercambiamos. ¿No es cierto? Bueno, sí, pero va a afectar distinto. Solo afecta a los elementos con subíndice P. Todo esto, subíndice P o Q, ¿no? Es lo que mencionábamos. Es decir, pues aquellos que se vean elementos de la forma API o AQI. Por lo tanto, Lalo, entonces también se cambia arribita, ¿no? O sea, porque pusiste P y Q, es P o Q, ¿no? no, aquí estoy intercambiando el renglón P y Q. No puedo intercambiar el renglón P o el renglón Q. Aquí estoy diciendo que esta matriz es resultado de cambiar los renglones. Pero a la hora de hacer el producto, pues me va a afectar a los elementos que tengan o subíndice P o subíndice Q. Son uno de los únicos que nos puede afectar. ¿Por qué? Porque como nuestra matriz elemental, eh, si le echamos ojo, pues tiene que ser uno 0 y cuando lleguemos al renglón P va a ser 0 1 0 y este uno en vez de que esté en la posición de Q, va a pasar esto, ¿no? Cero, no es cierto, al revés. Aquí va a haber un uno, aquí un cero, cero y ya, cero, cero. O sea, nuestra matriz elemental, es cierto, aquí es un uno. ¿Qué es lo que está haciendo? En la identidad está intercambiando P y a Q. Entonces, únicamente va a afectar a los que tienen o subíndice P o subíndice Q, porque son los únicos distintos. Fuera de ellos, la matriz de identidad sigue siendo la identidad. Entonces, por eso solo afecta a los que tienen a P o a los que tienen a Q. Y aquí sí es un I porque nos está intercambiando a esos dos renglones. Bueno, por lo tanto, el renglón P, por lo tanto, pues tenemos que nuestro renglón P va a ser igual pues a Q1 hasta a QM. Y pues nuestro renglón Q va a tener que ser a P1 hasta a PM. ¿Por qué? Porque cuando multiplicamos por nuestra matriz, acuérdense que la identidad juega un papel fundamental. Y al intercambiar estos dos, entonces me va a ir poniendo primero, cuando estamos haciendo el producto con el renglón P, al tener estos dos cambiados, pues me va a aventar primero los valores de Q. Y después, cuando trabajemos sobre el renglón P, porque acuérdense que es renglón columna, el producto, me va a aventar a todos los valores de P porque están antes. Por eso me va a intercambiar los dos renglones de esta forma. Y pues por lo tanto, vamos a tener que B se va a ver como la matriz elemental que tenemos aquí arriba por A. ¿Sí queda claro?
Este, ¿puedes repetir lo último? O sea, como ya se cambiaron, entonces pues los elementos que eran de Q son de P y los de Q son, digo, ajá, y los de P son de Q, ¿no? Entonces, Ajá, justo por esto de aquí, ¿no? O sea, como nuestro producto es renglón columna, pues vamos a fijarnos primero en el primer renglón y vamos a ir recorriendo las columnas para ir obteniendo la entrada de la nueva matriz. Entonces, si nosotros aquí tenemos nuestra matriz A, que sea lo que sea, A1 hasta A y 1N, AM1 hasta AMN, cuando hagamos el producto, pues vas a tener que hacer la primera columna por el primer renglón. Entonces va a ser 1 por A11, todo lo demás se hace cero, te regresa el A11. Va a ser el A11 por el A12 y así te vas a ir, pero cuando llegues al renglón P, va a ser el renglón P por esta columna de aquí. Y entonces, dado que intercambiaste estos dos, el primer valor que vas a obtener aquí, vas a llegar al renglón P, entonces va a ser la entrada P aquí por la entrada P aquí, pero como vamos a tener un cero, porque aquí tenemos un cero, se anula. Cuando llegamos al renglón qésimo a la hora de hacer el producto, va a ser uno por la entrada qésima, P qésima de aquí, y ya, ¿no? Te regresa esta entrada, que es el AQ1. Cuando lo hagas con el segundo renglón, ¿qué va a pasar? Ah, pues otra vez cuando lleguemos a la P, acuérdense que tenemos que ir así. Entonces, cuando lleguemos al renglón P, va a ser un cero, pero cuando lleguemos al renglón Q, va a ser un 1. Y nos va a regresar la entrada a Q2. Y de esa forma, vamos a intercambiar en el renglón P, vamos a tener a los elementos de Q, justamente por este cambio. Lo mismo va a pasar cuando trabajemos con el renglón Q, pues cuando estemos en la matriz y lleguemos al renglón P a la hora de estar haciendo el producto, pues como tenemos un 1 va a aparecer y cuando lleguemos al Q no va a aparecer. Sí, aquí los puse juntitos para que sea como un poco más obvio, pero no necesariamente tienen que estar juntos. Y eso va a estar pasando con el producto. No vamos a hacer como el producto como tal porque tendríamos que construir una matriz gigantesca y estar haciendo los productos, pero esta es la idea. Sí, entonces solo nos va a estar afectando a quienes, a los que tienen su índice P o subíndice Q por este cambio de aquí. Entonces, justamente al intercambiarlos va a hacer que te aparezcan esos elementos antes o después. Y eso es lo que nos va a generar el cambio. Y pues como estamos teniendo nuestra matriz elemental por nuestra matriz A, ¿qué nos está regresando? Nos está regresando la matriz A con los renglones intercambiados, que eso es lo que teníamos. ¿Cómo ve? ¿Sí queda claro? Sí, creo que ya quedó. Sí, o sea, acuérdense que B es nuestra matriz resultado de intercambiar el renglón P y el renglón Q en A. ¿Sí? Siempre lo estamos trabajando que A es a la que le aplicamos la operación elemental. Entonces, justamente, pues tenemos que E por A nos está intercambiando los renglones de A, el P y el Q. Entonces, por lo tanto, B sí es resultado de este producto. ¿Sí? Voy a borrar aquí arriba, voy a borrar esta parte para hacer nuestro segundo caso. Entonces, caso 2. Y nuestro caso 2 es, supongamos que B es el resultado de multiplicar por alfa a un renglón de A. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que estamos multiplicando el renglón I. ¿Sí? Entonces sea E nuestra matriz elemental
así. ¿Qué va a pasar? Pues E por A va a ser ¿quién? ¿Quién es nuestra matriz elemental? ¿Quién me dice? Pues va a ser que en el renglón I, pues en la diagonal en vez de que aparezca A, y vamos a multiplicar por lambda. ¿Sí? Entonces en nuestra diagonal, pues el elemento que se encuentra en el renglón I, pues lo vamos a multiplicar todo por lambda, pero solo va a afectar a nuestro 1 de la diagonal. De ahí en fuera todo se mantiene como 1. ¿Sí? Y va a ser esto pues por nuestra matriz A11 hasta A1N, a M1 hasta AMN. ¿Y esto quién va a ser? Ah, Ana, puede ser porque tienes el chat eh, abierto. Cuando tienes el chat abierto se recorre el video. Entonces, ¿quién es esto? Pues todo lo que esté fuera de la diagonal se va a mantener fijo, ¿no? Y es exactamente lo mismo que les comentaba. Cuando lleguemos al renglón iésimo por nuestra primera columna, ¿qué va a ser? Va a ser 0 por la entrada A11, más 0 por la entrada A1, más A21, 0 por la entrada A31, y cuando lleguemos aquí a I, digo a lambda por la entrada A1I, bueno, más bien I1, pues va a ser lambda por la entrada AI1. Y ya, después todo cero, ¿no? Y entonces aquí a nuestro renglón I, ¿qué le va a hacer? Pues nuestra primera entrada va a ser la entrada A, lambda A1 I1. ¿Sí queda claro? O sea, cuando estemos haciendo nuestro producto, o sea, todo va a quedar aquí. Bueno, vamos a recorrer esto. Todo lo que esté fuera de este renglón no va a estar afectado. Entonces va a ser 0, 1, 0, 1. ¿Y qué va a pasar justo cuando lleguemos a nuestro renglón I? Pues va a ser nuestro renglón I por nuestra primera columna para obtener nuestra primera entrada de nuestra matriz en el renglón I. Entonces va a ser 1, 1 por 0, ¿no? ¿Por qué 0? Entonces eso va a ser 0. Luego va a ser la siguiente entrada, que va a ser nuestra entrada A2, 1 por 0, que va a seguir siendo 0. Y lo interesante va a estar cuando lleguemos aquí a nuestro renglón I respecto a nuestra columna. ¿Por qué? Porque va a ser nuestra entrada AI1 multiplicado por lambda. Y este ya no se anula. Entonces aquí nos va a quedar lambda AI1. Y si seguimos con el producto, pues se anula todo porque pues fuera de este renglón son puros ceros. Cuando agarremos a nuestra segunda columna va a ser otra vez A12 por 0, 0, A22 por 0, 0. Y cuando lleguemos a la I2 por lambda, pues va a ser otra vez lambda por AI2. Entonces otra vez me va a multiplicar la segunda entrada del renglón iésimo de la matriz A por lambda. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos pues a nuestra columna enésima. Y con eso vamos a tener que va a ser lambda a i n. ¿Sí queda claro? Por aquí es A11, A1N, AM1 y aquí va a ser AMN. ¿Sí queda claro por qué queda así el producto? Es justamente por la forma en la que se está trabajando. ¿No es cero en las esquinas? Es A11, A1N, AM1 y AMN porque es el producto de esta matriz.
O sea, todo se modifica de tu matriz, lo único que se modifica es el renglón I, que es el que estamos multiplicando por el escalar. ¿Sí? Es que no es tan obvio verlo por el hecho de que el producto de matrices no es trivial. Pero dijiste que eran cero los demás, ¿no? Ah, pero me confundí porque le estaba haciendo sobre esta, pero no, es sobre esta. La que estamos multiplicando. Estos son los que estamos obteniendo. Es uno por A11, te va a regresar el A11 porque todo lo demás en este renglón es cero. ¿Cómo se va a obtener? Pues va a ser justamente esta columna por este renglón. Entonces va a ser 1 por A1N, que es A1N. Luego va a ser cero por todo lo que resta de la columna. Entonces por eso solo es A1N. De igual forma, para tener esta entrada, va a ser esta columna por este renglón. Entonces va a ser 0, 0, 0, 0, 0, hasta que lleguemos al A1 por el AM1. Por eso se obtiene este. Y para esta entrada, pues va a ser esta columna por este renglón. Va a ser 0, 0, 0, 0, porque todo esto es 0, hasta que llegas al 1 con el AMN. ¿Sí? No, el AM1, no, está al revés, digo, es... no, sí, el AM1 es AM1, no es 0, justo por esto de aquí. O sea, cada columna Ajá. es entrada por entrada ¿o cómo? No, 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 el producto de matrices no es entrada por entrada. Acuérdense que es para obtener una entrada, por ejemplo, para obtener la primera, es tu matriz de la izquierda, tomas tu primer renglón, tu matriz de la derecha, tomas tu primer columna, y lo que vas haciendo es que vas multiplicando, eh, O sea, uno por AN y todo lo demás por cero, ¿no? O sea, lo de, en este caso sí, porque nuestra matriz, todo lo que resta es cero, pero eso no siempre va a pasar. pero eso no es entrada por entrada entonces. No, no es entrada por entrada. O sea, lo que yo me refiero es que el uno multiplica en el, luego los demás ceros multiplican a los que le tocan en su posición, pero con la columna. O sea, el cero multiplica al término A22, el cero también multiplica al término A... Ah, no, espérame. El cero multiplica al término A21 A12, A21. El tercero multiplica al al A31. A31, Por porque van eso, en ¿no? forma de columna, ¿no? Entonces, eso no es Es entrada por Es que no entrada. es entrada, ¿por qué? Porque tú tienes que sumar todos estos productos para obtener la primera entrada. ¿Sí? Ah, o Tu sea, se primera suman entrada, al final, se suman. sí, sí, sí. La entrada es el resultado de los productos sumados. Así lo pusimos en nuestra definición pasada. No la tengo, aquí la tengo en el live. Aquí la tengo, aquí tengo. Mira, déjate enseño las notas de lo que vimos la semana pasada. A ver, biblioteca, aquí está. Notas. Matrices. Mira, el producto de matrices es la suma de los productos de las entradas. Una respecto al renglón y la otra respecto a columna. Entonces, para Ent- obtener nuestra... ¿Mande? Cada renglón multiplica todas las columnas de la otra matriz, entonces, ¿no? Ajá, o sea, para obtener nuestro primer renglón en el resultado de nuestra matriz, va a ser, vas a tomar tu primer renglón y vas a ir multiplicando por todas las columnas. Vale, sí, ya Entonces, me quedó claro entonces. ¿sí? Sí, por eso les digo que el producto de matrices es algo engorroso, porque tomas este renglón y lo vas a ir multiplicando por todas. Cuando lo multipliques por todas y hagas la suma de todos tus productos, vas a obtener tu primera entrada. Para tu segunda entrada vas a mantenerte con tu primer renglón aquí, pero ahora te vas a mover a tu segunda columna. Ya que te mueves a tu segunda columna, es otra vez la primera entrada del renglón por la primera de la columna, más la segunda entrada del renglón por la segunda entrada de la columna, más
la tercera entrada del renglón por la tercera entrada de la columna más, y así hasta que terminas todos tus elementos. Y eso te va a dar el resultado de tu segunda entrada de tu primer renglón. Vas a hacer con eso con todas tus columnas y cuando llegues a la última y vuelvas a hacer el proceso, tendrás la entrada de tu última entrada de tu primer renglón y luego ya te recorres de renglón. Ahora va a ser el renglón 2 con la primera columna, el renglón 2 con la segunda columna y así y vas a ir obteniendo todos. Entonces ya cuando llegas a la última va a ser tu último renglón por tu última columna. Entonces vas a tener que hacer este proceso cuántas veces, pues tantas como renglones y columnas tengas. Entonces por eso es algo engorroso. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Igual si quieren, cuando los veo el jueves, hacemos unos productos de matrices para que quede más claro. Y ahora sí, pues nuestro caso interesante es el caso 3. ¿Qué caso sobra? Bueno, más bien, ¿qué caso resta? El de la suma, ¿no? Entonces, supongamos que B se obtiene o es el resultado de sumar lambda veces el renglón Q al renglón P. Todo esto en nuestra matriz A. Entonces, pues en nuestra matriz elemental, ¿quién es? Pues va a ser 1, 0, y cuando lleguemos a nuestro pésimo renglón, ¿quién vamos a tener? Que 0. Pues vamos a tener el valor en P, aquí, de 1, pero en el renglón, este es de P, pero en el qésimo, aquí vamos a tener a lambda, ¿no? ¿Están de acuerdo? Porque le estamos sumando lambda veces el renglón Q. Entonces, a nuestro renglón que solo tenía el 0, al 1 y al 0, pues ahora van en la posición P, Q, vamos a tener a lambda, porque le estamos sumando lambda veces el renglón Q. ¿Sí queda claro? Entonces, a partir de esto, pues ¿quién va a ser mi renglón P? Por nuestro primer renglón de la matriz A. Bueno, más bien vamos a hacerlo arbitrario ya para cualquier renglón. A y J, ¿no es cierto? Es A1J y así hasta nuestro A, P, I. Pues lo puse. Sí, sí es J. Luego vamos a llegar a QJ y luego a NJ. ¿Sí? Aquí lo que estamos haciendo es extraer el renglón jésimo de nuestra matriz para ver cómo se va a ver el producto de nuestro renglón por cualquier columna de nuestra matriz A.
Y según la definición, ¿quién es esto? Pues va a ser 0 por nuestra primera entrada, 0 por nuestra segunda, así hasta que lleguemos a la entrada APJ. Entonces va a ser 1 por la entrada APJ, entonces vamos a tener APJ más 0 por nuestra siguiente entrada, la P más 1J, y así hasta que lleguemos a la entrada Q, que vamos a tener que va a ser lambda AQJ, y pues ya como lo que resta es 0, lo demás se anula, ¿sí? Esta va a ser la primera entrada de nuestro renglón pésimo en nuestra nueva matriz. Entonces, todas nuestras entradas se van a ver de la forma A más lambda veces el elemento en el renglón Q. ¿Queda claro? Es decir, que nuestro renglón pésimo. Bueno, a ver, eso lo escribo aquí arriba. ¿Puedo borrar aquí arriba lo de este caso? Para que no montone aquí abajo. Me basta con borrar un poquito. No tengo que borrar las matrices. Así, el renglón P de la matriz, bueno, más bien del producto de E por A es, pues tenemos que P, ¿quién va a ser? Va a ser A P1 más lambda veces A QJ. Ah, no es cierto, aquí también tiene que ser 1, coma, 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 hasta que lleguemos a nuestra última entrada que va a ser A PM más lambda veces A QJ. No, QN también. Sí, o sea, ¿qué nos está diciendo esto? O sea, básicamente, cuando nosotros estamos aplicando el producto de E por nuestra matriz A, ya vimos que lo que hace es, bueno, a la hora de multiplicar nuestro renglón por nuestra columna, nos va a estar regresando entradas de la forma A, PJ más lambda, QJ. Entonces, al hacer eso para cualquier columna, nos va a ir regresando todas las entradas de esta forma. Entonces, cuando lo hagamos con el primer renglón, pues nos va a regresar en la entrada que va a ser AP1 más lambda Q1. Cuando lo hagamos con el segundo renglón, nos va a regresar pues el AP2 más lambda por AQ2. Y así hasta que lo hagamos por el enésimo, o en este caso es enésima columna, porque solo estamos trabajando con N. Aquí se me fue, disculpen. ¿Qué va a pasar? Pues va a ser APN más lambda QN. Y de esta forma estamos viendo que entonces B sí se va a ver de la forma A, no es cierto, al revés, E por A. ¿Queda claro? O sea, es algo engorroso, pero básicamente nos basta con estar viendo cómo afecta nuestro renglón modificado a nuestras columnas a la hora de estar haciendo los productos. ¿Queda claro? No le entendí el último caso. Tienes tu renglón pésimo, ¿no? Y tu renglón pésimo de tu matriz elemental, ¿quién es? Es tu renglón pésimo de la identidad, salvo que en Q, en la entrada P, Q, tienes que tener a lambda. ¿Por qué? Porque tu matriz elemental es aquella que se obtiene de sumar lambda veces el renglón Q al renglón P. ¿Sí? ¿Queda claro?
Sí, eso dice. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya vimos que todo lo que esté fuera de este renglón se va a quedar fijo, porque pues, es la identidad. Entonces, solo nos interesa ver cómo se comporta el renglón P de nuestra matriz elemental con todas nuestras columnas de la matriz A, justamente porque nuestro producto es renglón columna. Entonces, ¿qué hice? Tomé una columna arbitraria de la matriz A, ¿sí? Sigue siendo la misma columna, es la columna J. Lo único que se va moviendo son mis elementos de la izquierda, bueno, mi subíndice de la izquierda, que son nuestros renglones que vamos teniendo de esta columna. ¿Y qué hago? Hice el producto. Cero por A1J, pues es cero. Más cero por A2J, cero. Y así hasta que llegamos al elemento pésimo de este renglón. ¿Sí? Cuando lleguemos al pésimo de este renglón, va a ser uno. Bueno, va a ser cero, 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 todo eso, hasta que lleguemos al pésimo con el pésimo de esta columna, va a ser uno por APJ y todo lo demás cero. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer elemento distinto de cero. Va a ser A por PJ. Luego, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros sigamos haciendo este producto, va a ser cero, 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 porque aquí va a haber ceros, hasta que llegamos a nuestro cuésimo elemento del renglón, que es lambda. ¿Por qué? Porque estamos extrayendo nuestro renglón de la matriz elemental y le sumamos lambda veces Q. Entonces en Q tiene que aparecer lambda. Pues va a ser lambda, bueno, va a ser cero, 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 cero. Aquí llegamos al APJ, cero, 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 hasta que llegamos a lambda con AQJ. Como lambda es distinto de cero, pues se le suma lambda AQJ. Y luego va a ser cero, 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 cero. Y únicamente tenemos que cuando hacemos el producto del renglón pésimo con cualquier columna, con la columna J, obtenemos el elemento APJ más lambda QJ. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Sí, ya, es que pensé que eran, o sea, como vi en el primer elemento de la columna arbitraria que era A1I, me sacó de onda. O sea, pensé que no era J. No, sí, sí, todas estas son J porque vienen de nuestra columna J. Entonces ya vimos que al multiplicar este renglón por cualquier columna tenemos esto de aquí. Entonces, si lo hacemos para todas nuestras columnas, que es lo que queremos, si lo hacemos con J igual a uno, pues nos queda la entrada AP1 más lambda M1, más, perdón, más lambda AQ1, que es sustituir J aquí. Si lo hacemos para J igual a 2, pues nos va a quedar el AP2 más lambda AQ2. Y así hasta que lleguemos a N, vamos a tener que va a ser APN más lambda AQN. Y entonces ya vimos que nuestro renglón pésimo de nuestra matriz, después de hacer el producto, ¿que se le hizo? Pues se le sumó lambda veces el renglón Q. ¿Sí? Y entonces estamos viendo que nuestro producto va a ser ¿quién? Va a ser A y en el renglón P se le va a sumar lambda veces Q. Bueno, lambda veces el renglón Q. Y por lo tanto B va a ser igual a nuestro producto de E por A. ¿Sí? Ya que B era la matriz que se obtiene de sumarle lambda veces Q al renglón P. Y estamos viendo que pues a la hora de hacer el producto sí se obtiene. ¿Queda claro? Ya lo entendí. ¿Sí? Para los demás queda claro. Sí, Entonces, como corolario de esto, bueno, lo primero es que hemos estado trabajando nuestras operaciones elementales respecto a los renglones. Entonces, nuestra primera observación que vamos a hacer es, pues así como podemos trabajar sobre nuestros renglones, también lo podemos hacer sobre columnas.
Y con esto, pues obtenemos definiciones análogas, cambiando pues renglón por columna. Entonces cambia la palabra renglón por columna. Y de esa forma obtenemos todo lo que hemos hecho, pues también va a ser válido para columnas, particular este teorema. Pero este teorema es distinto a la hora de enunciarlo, ¿por qué? Pues por nuestro producto de matrices. Entonces, pues como corolario, pues exactamente lo mismo, ¿no? O sea, A una matriz de M por N con coeficientes en el campo, si B es resultado de aplicar. Por eso les hice énfasis a la hora de que enuncié este teorema que estábamos trabajando con operaciones sobre renglones. Entonces, en este caso es resultado de aplicar una operación elemental de columna A y E, la matriz elemental asociada se tiene que, pues va a ser B igual a A por E. ¿Sí? Esa es la diferencia cuando trabajamos con renglones a cuando trabajamos con columnas a la hora del producto. Aquí es E por nuestra matriz A y aquí va a ser A por nuestra matriz E. Es la única diferencia, entonces por eso tenemos que tener bien en cuenta cuando estamos trabajando sobre renglones y cuando estamos trabajando sobre columnas. Lalo, ¿Sí? en el anterior teorema, o sea, ya entiendo como los resultados de las operaciones que tomaste, pero ¿por qué te tomaste justamente esas operaciones? O sea, todavía no me queda del todo claro. ¿No faltarían todavía más casos? No, porque solo tenemos tres operaciones elementales, que es intercambiar dos renglones, multiplicar un renglón por un escalar o sumarle lambda veces un renglón a otro renglón. Son las únicas tres operaciones elementales que tenemos. Vale. Y entonces aquí, a la hora de hacer este cambio, pues vamos a definir tres operaciones nuevas. Intercambiar dos columnas, multiplicar una columna por un escalar y sumarle lambda veces una columna a otra columna. Entonces vamos a poder definir todo lo que hemos definido anteriormente. Aquí también lo vamos a poder hacer, pero a la hora de hacer este teorema, el producto se va a cambiar. Y la prueba es exactamente la misma, solo hay que cambiar el orden del producto. Por eso es corolario. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, ya quedó más claro. Entonces, este teorema es bastante engorroso, pero está muy chévere porque te dice que pues sí es válido estar trabajando con nuestras operaciones elementales y no pasa nada, ¿no? O sea, siempre sí las vamos a poder estar obteniendo a partir de algo, pues que conocemos, ¿no? Que es nuestro producto de matrices. Entonces, pues a partir de esto nos va a abrir bastante camino a la hora de trabajar con nuestras operaciones elementales, que sí lo vamos a tener que hacer y lo vamos a tener que hacer pues casi en todo momento a partir de ahora, ya que pues la siguiente clase vamos a hablar de matrices reducidas, bueno, más bien matrices escalonadas, matrices reducidas, y si nos da tiempo, vamos a empezar a hablar del rango de una matriz. Y ahora sí, cómo sacar el rango de una matriz a partir de estas operaciones elementales. Aquí es donde entra en juego nuestras operaciones elementales porque van a ser fundamentales para poder encontrar nuestro rango. Lalo, P y Q están en el iésimo renglón, ¿verdad? O sea, pueden estar en cualquiera. En este caso, en la prueba, puse que P y Q, o sea, bueno, ¿a qué te refieres?